bienvenidos a su programa Para Dónde Vamos. El tema de hoy es ¿en qué nos afecta el no poner límites? Y no solo límites para los demás, sino nosotros también, porque nosotros también tenemos que ponernos límites. Este es un tema muy actual, porque estamos viviendo en un tiempo donde no estamos poniendo límites de ningún tipo. Estamos como muy relajados y estamos sufriendo las consecuencias. Quiero presentarles a mis invitados de este programa, licenciada clínica, psicóloga clínica Sandra de Martí, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lorena. Connie, Ana Julia, Irma, gracias por acompañarme. Sé que con sus testimonios y con la profesionalidad y experiencia de Sandra vamos a tener un buen tema. Y yo quiero comenzar haciéndole esta pregunta precisamente a Sandra. ¿En qué nos afecta el no poner límites? Ok, parece mentira que en este tiempo donde la gente está más liberal, más libre, ¿verdad? No hay represiones, cada quien hace lo que quiere, decide lo que quiere. Es en la época donde más depresiones y ansiedades estamos registrando. Y no lo dice solo Sandra, sino que cualquier especialista que puede estar viendo el programa lo puede confirmar, ¿no? No solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. Entonces pareciera como contradictorio, ¿no? Porque a veces creemos que el ser libres y el poder hacer lo que queramos y andar en busca de la felicidad sin importarnos nada, pareciera como que es la fórmula perfecta para ser felices. Y sin embargo estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo personas sumergidas en mucha ansiedad, en mucha depresión. Y es porque el ser humano necesita tener esa estructura, mentalmente lo necesita. Cuando una persona no tiene esos límites, se siente completamente perdido. Porque al niño se le tiene que educar en medio de estructura. Bueno, porque entonces el niño se pone ansioso, se pone caprichoso, se siente completamente perdido. Yo siempre le doy a los papás el ejemplo de ubicarme o ubicarnos en un desierto donde no hay señalización y donde todo es arena, 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 arena. Llega un punto donde nos sentimos completamente perdidos y desorientados, porque no hay ninguna señal que nos permita decirnos aquí ya pasé, aquí no he pasado, por dónde voy. Igual es vivir una vida sin límites. El ser humano se siente completamente perdido. Y eso de sentirme perdido hace que pierda como la ubicación, como que pierda el sentido, como que pierda el rumbo, exactamente. Y esto genera ansiedad y depresión. O sea que es como que nosotros tuviéramos todos un vehículo, pero no hayan calles trazadas en una ciudad. Todo el mundo quiere, y bueno, hasta en el espacio aéreo, ¿verdad? Están las líneas trazadas por donde se va. Y tal vez lo primero que hace Dios cuando saca a su pueblo de Egipto, que tenía ya todas las costumbres, habían pasado 400 años, lo primero que hace el Señor es le da las tablas, los 10 mandamientos. Estructura. ¿Verdad? Estructura. El otro día escuchaba a esta abuela decirme, estoy impresionada la forma en que mi hija ha criado a sus hijas. No les ha puesto límites en nada. Y no te imaginas, me decía, lo mal que están. O sea, son adolescentes descarriadas. ¿Por qué? Porque su madre no quiso ser estricta como yo fui de mi hija. Y ese es un problema. Sí. ¿Verdad? O sea, no es bueno que una persona esté en medio de tantas restricciones, porque tampoco eso es sano. Pero tampoco es bueno soltar completamente. Ahora tú escuchas a muchos jóvenes cómo hablan, que van a educar a sus hijos y te dicen, yo voy a dejar que mi hijo sea lo que quiera hacer o que piense como quiera pensar y mucho cuidado con eso, porque no podemos olvidar que nosotros como padres somos formadores y como padres estamos enseñando líneas a nuestros hijos. Obviamente con esa libertad y con esa capacidad de poder expresarse el niño, pero entendiendo que no tienen ni la madurez ni la experiencia que tiene un adulto y que el niño todavía está en un proceso de autoconocimiento. Entonces, a mí sí me asusta mucho cuando escucho hablar a jóvenes con ese tipo de pensamiento.
O sea, dejaré que mi hijo sea lo que quiera hacer y que diga y que piense lo que quiera pensar y que sea lo que sea. No, ¿cómo? No, todo tiene un orden, todo tiene una lógica. Y esos niños se van a sentir completamente perdidos y desorientados. Y luego, si a eso le sumamos toda esta cantidad de estímulos que hay, como son los videojuegos y como son todos estos, el YouTube y los TikTok, los influencers y todo eso. Las redes sociales. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a formar a un hijo? ¿Qué es lo que le va a dar estructura a un hijo? Mucho cuidado con eso. Ahora, una pregunta, Sandra. ¿Por qué no queremos poner límites? O sea, yo tenía aquí que, o sea, hay motivos, ¿verdad? Como el miedo al conflicto. ¿Por qué no nos hablas un poquito de por qué no queremos poner límites? Y no vamos a hablar a nuestros hijos, sino en sí. En general. No, en general, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Siempre detrás de no saber poner límites, lo que hay es mucho miedo. Miedo al rechazo, miedo a que no me quieran, miedo a perder. Y claro, o sea, cuando alguien está haciendo algo que a mí no me agrada y yo le digo, mira, esto no me está gustando, puedo recibir de la otra persona una negativa o puedo recibir un comentario negativo, o es más, puede ser que la otra persona se quiera alejar de mí porque yo soy demasiado clavado, porque yo soy demasiado rígido, lo que sea, ¿no? Pero al final del día, ¿para qué quiero tener yo personas cerca de mí que no me respeten o que no me den el lugar que yo merezco? Y aquí volvemos al mismo punto, el amor propio. Estamos acostumbrados siempre a estar esperando el amor de los demás. Y al andarlo buscando en las demás personas, me pierdo yo. Dejo de entender que la primera persona que debe de amarse, respetarse, soy yo. Entonces, con la pregunta que tú me hacías, ¿por qué las personas no saben poner límites? Porque tienen miedo a perder y porque tienen miedo a dejar de ser amados. Por eso. Importante. Yo creo que esto es importante para que ustedes que nos están viendo y así como nosotros reflexionamos, porque a veces es fácil ponerle límites a ciertas personas, pero hay otras que no. O sea, tenemos personas que somos vulnerables, ¿verdad? A ciertos hijos, o al cónyuge, o ciertas personas a las cuales nos cuesta poner límites. Qué importante es saber si está el miedo al rechazo. Connie, comparte con nosotros, con los que nos están viendo, un poquito sobre esto en tu vida. Gracias. Sí, fíjate que me acaba de pasar, le voy a contar una experiencia con mi hija. Hace poco me decía ella, como que es la adulta, ¿verdad? Entonces ella analizando, creo me dice, mami, yo estoy pensando que me deberías de poner límites con los aparatos electrónicos. Entonces, porque ella se descubrió que mucho estaba en la... Entonces, uno de mamá, o sea, caes en ese error de darle a tu hija el tiempo indefinido. No pones el límite de tantas horas, vas a estar con la tablet, tantas horas con el celular, viendo, ¿qué ven ahora los niños? TikTok. Entonces caes en por lo mismo, porque para que esté tranquilo, porque estás tan ocupada, porque ella sí se va a distraer. Entonces ella misma me decía, mami, porque mira, cuando voy al colegio me pierdo tiempo para estudiar. Entonces mira, solo dámela cuando venga del colegio, estudio, veo la tablet un ratito y me voy a la gimnasia. Entonces ella misma se estaba poniendo límites. Entonces me dio de verdad una lección, porque una niña de 10 años y medio diciéndome, hace esto conmigo. Pero sí, ahora que decía Sandra, es como para que la niña esté tranquila, para que, ¿verdad? Es como miedo, digamos, a que ella me rechace o me haga berrinche. Porque de repente, entonces le decía yo ayer, bueno, entonces vamos a poner los límites. Y mira, entonces a tal hora, entonces entrégame la tablet. Ella solita, ok. Pero ya es como habladito y que las cosas las hacemos a veces bien inconscientes. Sí. Hacemos cosas malas que parecen buenas, ¿verdad? Porque ¿quién diría, ay no, que esté en la tablet? Pero de repente te empezás a dar cuenta, hija, mejor ve cosas que te nutran. Agarrar un libro o algo, no, es que qué aburrido leer. Entonces, qué difícil es ponerse uno también los límites. Yo como mamá, ¿verdad? Darme cuenta que yo como mamá no le puse límites a mi hija desde más chiquita. Ella me está diciendo a mí. Entonces, ¿por qué? Porque traemos esto tan difícil que se nos hace a veces poner límites. A mí me ha pasado también con
en mi relación muchas veces, o sea, de pareja, poner esos límites y decir, bueno, hasta aquí. Entonces, yo me pongo los límites yo porque no se los puedo poner a la otra persona, ¿verdad? Claro. Hablábamos de que la otra persona hace su vida como cree que es. Entonces, los límites, ¿quién empezó a ponerlos? Yo. Empecé a poner esos límites, a practicar poner esos límites para no tener esa ansiedad, porque ¿qué pasaba? Entonces me decía mi hija ayer, tuve que llevarla a la pediatra porque de repente tenía como un reflujo, pienso yo nervioso. Entonces un día de esto me decía, mami, abrázame, es que mira, ayúdame, fíjate que estoy bien nerviosa porque ya voy a empezar el colegio. Entonces, ansiedad, le da ansiedad. ¿Qué le está dando ansiedad? Entonces descubrí, a lo mejor yo no le estoy poniendo la atención suficiente porque yo estoy más trabajando que con ella. Entonces, es importante como despertar. De repente desperté y dije, Dios mío, o sea, estoy enfocándome más en el trabajo que en mi hija o en mis hijos. Y como hablábamos, todos los días hay que aprender, todos los días un caminar para... Perdón, lo que dijo Connie, o sea, ella solita cayó en la historia, te voy a explicar. Primero empezó a hablar de la incapacidad de poder poner los límites, ¿ok? Entonces yo en ese momento yo decía, ok, aquí hay un sentimiento de culpa. Y ella minutos después lo dice, o sea, paso trabajando, paso haciendo tantas cosas, que lo menos que tú quieres es convertirte como en la mala onda con tu hija o con tu hijo, ¿no? Y entonces de repente le permitís tantas cosas que al final en vez de hacerle un bien le estás haciendo un daño. Pero ¿por qué en este tiempo a los papás les está costando tanto poner límites? Por los sentimientos de culpa. Porque ahora es menos el tiempo que un padre pasa en su casa por los trabajos. Y luego pasa en la casa, pero también uno no se logra desconectar y está con el teléfono y está con los aparatos. Entonces es mínimo el tiempo que uno le da a un hijo. Entonces esto inconscientemente genera un sentimiento de culpa y entonces te haces demasiado permisible con tal de compensar un poco lo que no se le está dando. Y esto es peligrosísimo porque entonces no solamente no le estás dando el tiempo, sino que le estás dejando hacer todo. Entonces se combinan dos cosas todavía fuertes, que hay que estar, como tú decías, consciente. Y de hecho está demostrado que los niños no tienen que tener ni siquiera celular hasta los 15 años. Entonces toda esta ansiedad que están teniendo los niños es porque tienen acceso a todo. Entonces esa ansiedad, todas las enfermedades y los sentimientos que están teniendo muchos niños se debe al excesivo uso y tienen ahí, no hay límite, no hay censura. La verdad que en las redes sociales, en los celulares, no hay ningún tipo de censura. Entonces, y de verdad, o sea, la edad para que un niño tenga realmente un celular tiene que ser 15 años. ¿Verdad? Bueno, vámonos a un corte comercial, no se nos vaya. Bueno, esto de no poner límites, estábamos viendo pues cuáles son las razones, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta poner límites? Y es muy interesante, incluso compartiendo con Connie, cómo su hija de 10 años y medio, ella misma le estaba pidiendo a su mamá poner límites en las redes. Creo que yo tengo también un caso, una historia de una padre y una madre de familia que nunca le pusieron límites a sus hijos, y su hijo varón desde pequeño quiso entrar a una academia militar porque dijo, si yo sigo así me voy a perder. Y él mismo pidió entrar a una academia militar porque necesitaba que le enseñaran un horizonte, un camino, una disciplina, aprender a levantarse temprano, aprender a hacer ejercicio, aprender. O sea, qué importante es esto. O sea, los niños por amor necesitan padres que les pongan límites, pero lo que me da risa es que el tema no era límites a los hijos, ¿verdad? Estamos hablando en general, pero bueno, también el Espíritu Santo está conduciendo. Bueno, Irma, compártanos un poquito. Yo pienso que todos los excesos son malos. El no poner límites o poner exceso de límites. En el caso mío, mi papá, como todo militar, era excesivamente exigente y nos tendió a esquematizar mucho. Hagan, pongan, quiten, piensen, no piensen.
Y me acuerdo que mi papá estaba en una reunión y solo quería que hiciéramos algo y no lo hacíamos, nos hacía... Ay, eso ya uno empezaba a sudar y ya sabías que no habías hecho caso, por ejemplo. Él no gritaba. Entonces, y la otra, entre nuestros hermanos, como éramos 10, era aquella cosa de que nos... A bañarse, íbamos 10 a bañarnos. A comer, íbamos 10 a comer. Entonces, en el momento, lo que tú dijiste del desierto, cuando te quitan todo eso, decir qué tenés que hacer, tú decís, ¿y ahora qué hago? Porque tu cerebro está esquematizado. Cuando yo me vuelvo mamá, cometo lo mismo con mis hijos. Hagan, pongan, quiten, pero en el lado de nosotros gritábamos mucho, ese grito. Entonces uno no se da cuenta que uno tiende a abusar, porque como viene de ser abusado, o de palabra, o de castigo, o de lo que tú quieras, uno se convierte en abusador. Entonces yo, si he sido abusada físicamente o verbalmente, ¿cómo yo no voy a abusar y cómo mis hijos no van a poder poner límites a otras personas también? Es como una cadena, es como un cáncer de... Ahora, viendo ya que iba a terapia contigo y con Lorena y Dios en unidad y todo, he entendido de que por más que uno grite, por más que uno amenace y todo, eso no funciona. Pero lo tuve que trabajar a nivel personal, porque yo por más que me decían mis hijos, es que no grites, y a veces yo tenía miedo a perder el amor, y mi esposo tiene un carácter muy fuerte, entonces yo permití que muchas veces él gritara, entonces todos en la casa, él decía algo y ¡boom! Después de terapias y de cosas, ahora mis hijos, papá, no grites, mamá, no es así. Entonces ya estamos así como, wow, ellos ya te están haciendo ver los errores, exacto, pero es bien complicado, porque ahora de verdad a mí me ha pasado y yo digo, ay no, qué pena, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con todo lo que la fallé? Entonces tengo culpabilidad de todos los errores que yo como mamá cometí con mis hijos, pero bendito Dios, es misericordioso y yo sé que Dios va a ir obrando en mis hijos y va a ir cambiando. Sí, cuando hablamos de esos límites, es importante entender que el límite no se trata de gritos, no se trata de imponerse de una manera perdiendo el control, sino que es siendo consistente y firme. Exacto. ¿Verdad? O sea, esto es lo que yo voy a permitir y es lo que no voy a permitir y me mantengo firme en eso. La mayoría de personas gritan, pelean, pero al final terminan haciendo lo que la otra persona quiere, ¿verdad? Por miedo a que lo dejen de querer. La gente no está consciente de que es miedo a que me dejen de querer, pero en realidad eso es. O sea, en el fondo lo que tengo miedo es que la persona, yo no ser favorita, al conflicto, a que no me quieran, a que no se sientan cómodos conmigo. Entonces, al final es miedo a perder el amor y el buen concepto que la otra persona tenga de mí. Ahora, hablemos un poco de los límites internos, que esta parte es bien importante. Yo puedo andar por la vida queriéndole poner límites a todo el mundo, pero ¿a dónde están los límites que yo me tengo que poner? Para que una persona verdaderamente pueda ser exitosa o para que una persona pueda salir adelante, necesita tener ese autocontrol. Todos andamos buscando sentirnos bien, pero el sentirnos bien puede ser peligroso, porque nos mantiene en la zona de confort. Entonces, saberme poner límites yo es, por ejemplo, ok, sé que necesito mejorar mi nutrición, por ejemplo, estoy teniendo problemas de salud. Entonces yo me pongo límites en cuanto a mi alimentación, en cuanto a hacer ejercicio. ¿Eso me hace feliz en el momento? Pues no me hace feliz, al contrario, me trae mucha incomodidad, pero a largo plazo me va a traer una satisfacción personal. La capacidad de ponerse límites está muy ligado con la satisfacción personal y con la autonomía. Sandrita, pero también hay personas que te cuesta ponerles límites o a situaciones y a otras personas y a otras situaciones no te cuesta ponerles límites. Sí, es por lo que la persona representa para ti. Exacto. O sea, si de repente yo a mi esposo, esa figura para mí representa la figura de mi padre, de autoridad o una persona imponente, me va a costar ponerle límites.
Pero de repente a mis hijos me sobrepaso de límites con ellos. ¿Por qué? Porque no me dan miedo, o sea, no me produce miedo ni inseguridad. Pero aquí yo creo que hay algo clave, es que yo no puedo poner límites a los demás si yo no empiezo a ponerme Así límites. es. Y creo que aquí es la orientación del tema. Así es. Creo que para la próxima temporada vamos a tocar varias sesiones sobre el tema de los límites, porque es grandísimo, pero creo que vamos a girar ahorita el programa en el tema de, si yo no me pongo límites yo pierdo autoridad ante los demás. ¿Y ante mí mismo? Sí, y ante mí mismo, porque ¿y qué no dijiste que iba a empezar a hacer ejercicio? Exacto. ¿Qué rápido te duró? O sea, no tener fuerza de voluntad. ¿Y qué no dijiste que ibas a dejar de comer eso porque te hace daño? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no aprendemos a ponernos límites a nosotros mismos en todo, incluso hasta en las redes, porque el celular te dice, has pasado 4 horas, 5 horas en el celular todo el día. Y cuando dice, y fueron 5 horas productivas, porque no son 5 horas a medianoche, tal vez si alguien sufre de insomnio, pero te dice 5 horas de horas productivas que dejaste que hacer. Por eso dicen que el Alzheimer está avanzando de una manera increíble. ¿Por qué? Porque el cerebro no se está poniendo a trabajar, ¿no? Y ahorita estamos en una cultura, y hay que tenerle mucho cuidado a eso, porque estamos en una cultura donde todo el mundo anda buscando la satisfacción inmediata. O sea, todo lo queremos rápido. O sea, queremos sentirnos contentos ya, hoy, ese día. Y la verdadera construcción de la satisfacción personal es trabajar constantemente en aquello que queremos. Yo puedo querer perder 10 libras, pero no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, para una persona que no está acostumbrada a retener la satisfacción o la felicidad, si me estoy viendo en el espejo, me estoy viendo igual, mejor me como la hamburguesa que me va a producir más felicidad más rápido, ¿no? O sea, así funciona el cerebro. Entonces, esa falta de capacidad que tengo para ponerme límites, yo decir, no lo voy a hacer, aunque eso no me da satisfacción ahorita, aunque quisiera en este momento estar comiendo algo rico, pero mi propósito es comer mejor, más sanamente, y me retengo. Ese es un límite interno. Correcto. Y si yo logro ponerme esos pequeños límites, voy a poder ponerme grandes límites que me permitan conseguir lo que yo quiero en la vida. Si tú te pones a pensar, las grandes satisfacciones del ser humano se consiguen paulatinamente. No es de la noche a la mañana. Yo pude haber dicho yo quiero ser psicóloga, pero para poder llegar a este punto donde yo dije quiero ser psicóloga, para ser psicóloga pasé años de estudio. Y ahora estamos en la era de que todo lo queremos inmediato. Sí. O sea, pensar en 5 años para una profesión, no hombre, mucho, no se digan 8, no se digan 10, ¿verdad? Entonces, ahorita hay una falta o una incapacidad de posponer la felicidad. De posponer la felicidad y saber poner esos límites que nos hacen conseguir lo que deseamos o lo que esperamos. Muy bueno, gracias Anita. Ana Julia. Como les comentaba en el programa pasado que había estado con mis hijos, a mí me impresiona lo que son los límites en esa casa. No hay televisión, y el niño siempre está activo. Tiene ilimitación de jugar con todos sus juguetes, siempre y cuando al final los recoja y los guarde. Wow. A las 7 de la noche le toca ya su cama, le dan su pacha, lo toman con la mamá o el papá, lo ponen a acostar, y si él se queda despierto, él se queda despierto y él poco a poco se va durmiendo. No hay azúcar, no hay carbohidratos. Yo al principio estaba, Dios mío, aquí bueno, en estas 2 semanas que estoy, yo bajé 10 libras. De verdad, porque es todo tan estructurado, tan disciplinado, no se ocupan cosas que te vayan a engordar al niño. Y yo le dije, Gaby, ¿y cómo haces tú cuando el niño va? Ya le han ofrecido torta y él no le gusta, porque él ha nacido comiendo todo saludable, todo orgánico, todo eso. Bueno, yo la primera semana sufrí,
pero después como que uno se va ambientando. ¿Te vas sintiendo mejor? Y definitivamente me iba sintiendo mejor. Pero la rutina que el niño tiene es increíble. Y la última noche estamos cenando los tres y me dice mi hijo, mamá, ¿qué cambiarías tú de lo que has visto aquí en la casa cuando nos educaste? Yo le dije, primero, la televisión. Segundo, la comida saludable. Y tercero, mantenerlos activos. Y de verdad que eso cambiaría yo. Bueno, seguimos con Ana Julia, no se nos vaya. Gracias por estar con nosotros. Ana Julia, ¿qué es lo que te había dicho tu hijo? ¿Los pudiera repetir, por favor? ¿Qué era lo que yo cambiaría con lo que yo había visto en esas 2 semanas que estuve con ellos? Y les dije, definitivamente, quitarles la televisión, porque ellos se despertaban, la televisión, se acostaban con la televisión, y si les apagaba la televisión, se acuerdan que había un como carrusel de Mickey Mouse en el techo, y ahí pasaban. La comida saludable. Y el tercero, ¿cuál era? Bueno, también La actividad. La actividad. entretenimiento. Es increíble cómo ese niño es activo. Él sabe que entra a su apartamento y lo primero que tiene que hacer es quitarse los zapatos, porque viene de la calle. Y se los quita y los deja bien puestos, no aventados. ¿Cuánto tiene tu nieto? 18 meses. Wow. De ahí se va a una escalerita que tiene a lavarse las manos en el lavatrasto de la cocina, porque viven en un apartamento. En la noche, ya después de su baño, de su pacha, agarra todos sus juguetes y los pone en la cama donde yo dormía y les da buenas noches Elmo, buenas noches Berta, todo, y los tapa. Se toma la pacha y él se sienta en las piernas de mamá, de papá o mía y dice, métame cuna, porque ella tiene que ir a la cuna. Wow. Es algo impresionante. Yo me quedaba y de verdad que yo le dije, hijo, ¿y por qué has cambiado así? Y me dice, a mí el Señor me lo marcó cuando yo tomé la decisión de dejar Boca Ratón e irme a El Salvador para yo salir adelante. Y él ahí se puso un límite, porque él cuando vivía en Boca Ratón era parranda, era desorden. Vino aquí a El Salvador, se metió a estudiar, se metió a trabajar, estaba activo en sus deportes y ahora es un gran empresario. Pero todo equilibrado, el tiempo con su esposa, el tiempo como familia, el tiempo con su hijo. Wow. Increíble, increíble. Y yo de verdad le tengo que echar flores porque detrás de todo eso ha habido un gran esfuerzo. Claro. Y eso es clave, el esfuerzo, la perseverancia. Una vez oí al niño hacer un capricho y no le alzaron la voz, solo le dijeron, Tomás, así, Tomás, y él empezó a llorar y después lo llegó a abrazar como pidiéndole perdón. Impresionante, yo vengo con una escuela de un niño de 18 meses que me ha dado. Casi que te dan ganas de volver a ser mamá. Volver a criar a los hijos. Pero sí veo la importancia de no clavar a los niños ante un televisor. Buenísimo. Es que la niñera la parte más cómoda es esa. Claro, Sí. claro. ¿Verdad? Es increíble. Los límites tienen que ver con asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Así es. ¿Por qué no lo explicas un poquito? Sí, lo que tú acabas de mencionar, o sea, el hecho de que, obviamente por la historia que tú has contado, la vida de tus hijos tuvo que haber estado llena también de muchas libertades, pues. Y limitaciones total. Exacto. Entonces, quieras o no, ellos no crecieron bajo esa estructura, ¿no? de límite. Entonces, cuando ya él es adulto, se encuentra perdido y busca esos límites porque es que de verdad son necesarios. Para que nosotros podamos alcanzar los objetivos que queremos, necesitamos ponernos esos límites que tienen que ser pequeños. Tenemos que comenzar por cosas pequeñas para luego hacerlas grandes. Pero
tanto le sirvió a él que ahora lo está llevando a su propia casa, pues a su propia familia. Y yo sí creo que un niño puede ser sometido a esa estructura, ¿verdad? Porque se escucha fuerte, límites, pero en realidad es una estructura Es un niño feliz. que lo hace sentir más seguro, Sí. que lo hace sentir porque sabe por dónde camina, porque sabe exactamente qué es lo que se espera de él, aunque esté pequeñito. O sea, sabe cuáles son sus horas, o sea, biológicamente está aprendiendo todo esto. En esta era donde las mamás queremos que nuestros hijos sean felices, le damos de todo a la hora que sea, no los estructuramos con sus horas de dormir, nada, o sea, todo es un desorden y los niños crecen con ese desorden. A mí, mis papás me enseñaron que poner límites era gritar y pegar. Sí, pero no. Y eso se cacharon mis hijos. Y gracias a Dios tocamos ese tema ya con mi hija, con mi hijo, nos reconciliamos, les pedí perdón y todo. Pero sí veo cómo afecta porque puedo ver que Ana Julita criando a sus hijos antes de conocer al Señor iba por el mismo camino de los no límites y ahora está poniendo límites, pero le está costando un mundo. En cambio que Roberto es tan estructurado adentro de la casa que, como les digo, a mí me impresiona. Dicen que si uno educa a los hijos desde bebés hasta los 12 años poniendo límites y orientándolos bien, el resto Es más fácil. es más fácil. Pero si uno no pone límites y a los 12 años quiere empezar, o en la adolescencia, quiere empezar a poner límites, ya no se puede, porque ya están estructurados. Ahora, hacer esta diferencia que Ana Julia acaba de hacer es bien importante, porque ella ha expresado en muchas ocasiones que ella estuvo llena de muchos gritos, de muchos golpes. Cualquiera pudiera decir, wow, cuántos límites le pusieron a esta niña, porque la castigaban por todo, la regañaban por todo, pero nada que ver, o sea, tú viviste una vida sin límites, o sea, donde hacías todo lo que querías, consumías lo que querías, o sea, entonces los gritos y los regaños no son símiles a límites. Aquí lo que hay es una pérdida de control, lo que hay es un papá herido, lo que hay es una mamá neurótica. No es límites. Límites es enseñarle al niño por dónde tiene que ir caminando para que vaya caminando más seguro y para que vaya caminando con menos riesgos. Eso es realmente poner límites. No es decir no a todo. O sea, un niño que usted le dice no a todo se convierte en un niño negativo, no un niño estructurado. El niño necesita conocer, explorar. Y esto sí es importante, ¿verdad? Y también, Sandrita, creo que los papás se tienen que tomar el tiempo, no importa la edad, que se les tiene que explicar por qué está pasando esto. Si Tomás hizo ese día, que hizo solo una rabieta, yo hubiera hecho lo que a mí me enseñaron, pa' la nalgada a su cuarto. Ellos no, ellos se sentaron, esperaron que le pasara, se sentaron y le explicaron, no, eso no se hace, eso no así. Y el niño entendió. Qué lindo ejemplo acabas de poner, Ana Julia, para retornar nuevamente el tema con relación a los límites internos. Así como tú vistes que funciona el padre con su hijo, educándolo correctamente, así nosotros debemos de actuar con nosotros mismos. En el momento que nos sentimos descontrolados, que nos sentimos fúricos, que nos sentimos desbordados emocionalmente, en vez de autocastigarnos o sentirnos mal o gritar o pelear o sacar las emociones desordenadamente, necesitamos detenernos y que salga esa parte padre que tenemos, todos los seres humanos tenemos esa parte padre-hijo, que pueda ayudarlo a entender qué es lo que está sucediendo, por qué me siento de esta manera. ¿Por qué me siento con tanta cólera? ¿Por qué me siento con tanto enojo? Y yo mismo me pregunto, me analizo y me trato de descifrar y de entender. Por eso yo siempre digo, las emociones no hay que controlarlas, las emociones hay que gestionarlas. Y el gestionar es tener ese diálogo interno para poder entender qué es lo que me está pasando. El niño en ese momento tuvo alguna insatisfacción, tuvo alguna situación en la que se sintió incómodo. Obviamente lo primero que sale es un enojo. Entonces, lo que ese niño necesita en ese momento es papás seguros, consistentes, que estén tranquilos, que le den firmeza, ¿verdad? Y que de alguna manera le permitan que él pueda
tranquilizarse y luego ya venir y dar un abrazo. Yo creo que el abrazo, más que pedir perdón, era una necesidad del niño de sentirse querido, punto. Porque al final del día lo que el ser humano anda buscando siempre es amor, y aceptación, que me quieran, que me acepten. Muy bien, hay una frase que a mí me gustó mucho, que dice: los límites nos protegen de aquellas personas que no tienen autocontrol y desean controlarnos. Yo voy a repetir esto porque aquí hay algo muy profundo. Los límites nos protegen de aquellos que no tienen autocontrol y desean controlarnos. A ver. Esto, como tú decís, es tan cierto y tan profundo. La mayoría de personas que están siempre queriendo como imponerse son personas que internamente no tienen control ellos. No tienen. O sea, no tienen control, por eso explotan, por eso gritan, por eso se enojan fácilmente, por eso sacan su sarcasmo, o sea, cualquier situación que sea de incomodidad para otros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como no me puedo controlar yo, trato de controlar. Y cuando yo te molesto, Ana Julia, y tú te dejas molestar, yo en este momento estoy teniendo control de tu emoción, porque estoy haciendo que te enojes. Y eso a mí me da satisfacción, porque como yo estoy descontrolada, de alguna manera saber que tengo control sobre ti me da alivio. Y estas cosas son bien a nivel inconsciente, que se entienda, ¿verdad? Que no es que la gente haga una estrategia mental. O sea, así es como el ser humano resuelve. Por eso es que los niños que hacen bullying normalmente son niños que tienen muchos problemas emocionales. No es que sea un niño seguro, fuerte y wow, ¿verdad? No, el niño bullying tiene tantos problemas emocionales como el que se deja hacer bullying, ¿verdad? Claro. Porque el niño bullying necesita sentir que controla, que domina a aquel que es más débil que él. Wow. Por eso una persona con los límites claros y sólidos comunica a los demás lo que es y lo que debe de ser, y lo que se puede permitir y lo que no se puede permitir. Por eso volvemos a la importancia de revisarnos a nosotros. Y yo creo que eso es una invitación también para usted que nos está viendo. Usted es una persona que ha podido poner límites en su vida, que sabe, y si no, pues esto es algo de todos los días. Yo siempre lo he dicho, yo siempre tengo que luchar con el propósito de ir a caminar todos los días, con el propósito de no comer aquello que sé que me hace daño. Tengo que comenzar o tengo que seguir comiendo saludable, ¿verdad? Me pongo incluso lo hablamos en otro programa, como yo empecé a quitar las redes en mi celular, que ahora estoy también con lo mismo, empezar a quitar todo, y empecé ya a leer más el libro físico, porque uno se da cuenta que de repente va perdiendo esos buenos hábitos y se van perdiendo en esa satisfacción instantánea que es meterse en redes, ver cosas que al final no edifican. Vamos a un corte comercial, no se nos vayan. También tenemos que hablar cómo en la palabra del Señor, el Señor nos pone límites, ¿verdad? Incluso lo decíamos al principio, nos va poniendo reglas como la de los 10 mandamientos. Cuando uno vive bajo los límites de Dios, viviendo haciendo la voluntad de Dios, uno recibe bendición en su vida porque está haciendo las cosas en orden. No es porque el Señor iba a hacer eso que me bendiga, no, es que cuando uno va caminando de cara a Dios, va haciendo las cosas de cara a Dios, las cosas se complican menos, ¿verdad? Porque no actúa uno de acuerdo a su egoísmo o a lo que uno cree que es lo mejor, sino que todo está escrito en su palabra. Adán y Eva, cuando Dios los creó y los puso en el jardín del Edén, les dio libertad de todo, pero les puso un límite. No comerás del árbol del bien y el mal. Todo, hagan todo lo que quieran, vayan aquí, vayan, pero este es el límite. No toques esto, no lo hagas. Ellos desobedecieron. Y la desobediencia lo que trajo en ellos primero fue aparte de la muerte y todo eso, pero cuando ellos sobrepasaron los límites y se dieron cuenta del error que habían cometido, la reacción de ellos fue culpar a otros, ¿verdad?
la mujer que me diste, ¿verdad? La serpiente me engañó. Entonces, realmente en la palabra del Señor siempre nos está hablando continuamente de que bendito el que obedece, ¿verdad? El que obedece no se equivoca, ¿verdad? Bendito aquel que sigue los caminos del recto, ¿verdad? Bendito el que sirve al Señor, será como un árbol plantado junto al río cuyas ramas no se secan. Entonces, realmente lo primero que nosotros tenemos que empezar es, de verdad, al acercarnos a Dios, es pedirle al Señor su guía, su dirección, y que nos muestre en qué estamos nosotros fuera del orden divino, ¿verdad? En el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado trae la muerte. Ay, qué exagerado. El pecado es la desobediencia. Hacer cosas que no debes van a traer consecuencias en la vida, porque estás agrediendo hasta las leyes naturales, que es algo que ahora está pasando. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha depresión. Los índices de suicidio que se han crecido a nivel de niños, adolescentes, es espantoso, pero es esto, vivir sin límites. El tiempo se nos acaba y yo quisiera, Connie, compartieras ¿qué le dirías tú con tu experiencia, con tu vivencia? ¿Qué consejo quisieras darle? Pues yo creo que los límites, aquí escuchándonos a todas, tiene mucho que ver con las reglas, ¿verdad? O sea, sí, ponernos reglas, ponernos límites y de modo urgente, porque rapidito cuento un testimonio. Yo empecé a tener problemas de salud y voy a la nutricionista y me dice, tiene obesidad 1, tiene que los triglicéridos, todo tenía elevado. Entonces, pero yo no tenía límites, comía todo lo que me daba la gana, ¿verdad? Porque la misma ansiedad, a veces tenés ansiedad y lo haces como, no importa, no pasa nada. Entonces, pero sí, hasta en eso, o sea, yo lo acabo de experimentar, límites en la alimentación. ¿Por qué? Porque ya me estaba pasando factura. Entonces, de repente no nos damos cuenta que, pues aquí estamos mencionando límites de todo tipo, pero aquí comparto yo los límites de mi alimentación. Entonces comencé y hacer, pero al pie de la letra, porque yo iba a la nutricionista y me ponía a dieta 3 días, pero cuando ya empecé a ver mi salud, ya no es que quiero estar cuerito, quiero estar saludable. Entonces, para mí ha sido difícil ponerme ese límite, un límite con la comida. Esto me hace daño, esto no me conviene, pero es fácil poner los límites. A mi hija he tenido que poner límites también porque la misma ansiedad la ha llevado a comer dulces, a comer cosas de lo que estábamos hablando el tema anterior. Ella no ha tenido límites, yo no tuve límites chiquita, o sea, entonces es lo que hablaban Amor, todo se va repitiendo, uno lo va repitiendo sin darte cuenta, porque lo vas repitiendo en tus hijos. Chivísimo ver lo que compartís de tu hijo, que wow, qué increíble, ¿verdad? Aquí esto ha sido una administración increíble, para mí me llevo mucho aquí, o sea, pues todos los días aprendemos, de verdad, y el Señor es bien misericordioso realmente para corregirnos. Gracias por compartir, Connie. Irma. Hay un dicho que tiene mi esposo, y él siempre nos dice cuando estamos sentados y planificando y cambios que queremos hacer, él dice, Roma no se hizo en un día. Entonces el mensaje que pudiera dejar es que todo ser humano tiene una historia, ¿verdad? Y lo importante es irnos poniendo una meta diaria de un cambio, caminar, hacer dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Y si caes, no pasa nada, volverte a levantar, porque muchas veces yo era de las personas que yo decía, es que mi historia, y yo sufrí esto, y tuve soledad, y tuve acá, y Dios mío, sóbenme, Entonces llega un momento que te dice, y así dice mi esposo, todos tenemos una historia. Qué pena, qué vergüenza y qué ofende estar escuchando a las personas que te vivís quejando de lo que has sufrido, de lo que has vivido. Ponerte límites a ti mismo y ya no dejes funcionar tanto a la loca de la casa.
Ese es dicho de la Lore. La loca de la casa. Entonces, mi mensaje es, Dios mío, cada día tratar de ser feliz. Y vas a ser feliz poniéndote límites y teniendo la luz del rostro de Dios sobre ti, animándote y ver esa mano de Dios y el manto de la Virgen María para seguir adelante. La vida es tan corta para estar triste, deprimido y frustrado. Gracias. Dice que la palabra nos ordena también que nosotros nos podamos, como decía, poner límites. En Tito, yo quisiera leerles Tito, capítulo 2, versículo 12, y dice lo siguiente, dice, nos exhorta, ¿verdad? Es la exhortación de San Pablo a Tito, y dice, a ver, espérense que se me perdió, Tito 2, 12, y dice lo siguiente, la palabra nos enseña a renunciar a la vida sin religión, una vida sin fe, una vida sin Dios, y a los deseos del mundo. O sea, renunciamos a vivir una vida sin Dios y a una vida a todos los deseos del mundo. Pero miren lo que dice, para que vivamos en el tiempo presente con moderación, con rectitud y religiosidad, en espera de la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren qué hermoso, palabra de Dios. O sea, dice, no vivan desenfrenados, no vivan a lo que el mundo les da, sino moderación, rectitud y cerca de Dios, para que con el gozo y la alegría de esperar la manifestación del Señor. Qué Bellísimo, ¿verdad? Amén. Sandrita, ¿qué pudiéramos decir como cierre en Bueno, este tema tan interesante? Todo en esta vida se puede, pero no todo en esta vida se debe. O sea, yo puedo hacer todo lo que se me ronque la gana, ¿verdad? O sea, sí, una persona ya adulta puede hacer todo lo que quiera, pero no todo lo que se puede me va a traer satisfacciones, ni me va a traer paz, ni me va a traer felicidad. Yo atiendo a muchas personas en la clínica que han destruido su vida, su matrimonio, precisamente por haber sobrepasado esos límites, ¿verdad? Como puede ser la fidelidad, como puede ser el buen trato, como puede ser el no ofender, gritar, golpear, lastimar, lo que sea, ¿no? Comenzando por ahí, porque también esos son límites. Han perdido familias por haberse atrevido a pasar esos límites. Y como repito, nadie a mí me puede poner un límite para que yo sea fiel, para que yo sea correcta, para que yo no sea mal hablada, para que yo no sea agresiva. Nadie me puede poner un límite a mí. Solamente yo me lo puedo poner, ¿verdad? Entonces empecemos como a tener ese dominio propio, porque después las consecuencias son muy fuertes, son muy dolorosas. Las cosas comienzan en pequeño y se van haciendo grandes. Nadie se hace alcohólico por una copita, pero si esa copita posiblemente es el inicio de muchas copas más. Entonces nadie se hace infiel porque contestó un mensaje un poco insinuante, pero ese primer mensaje dio pie a muchas cosas más. Entonces hay que entender de que uno no pasa ese límite así de un solo, sino que va acercándose hasta que termina pasándolo, ¿verdad? Y eso trae mucho dolor para mí y para otros. Bueno, pues vamos a orar, a pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude a ir revisando en nuestro corazón esos límites que tal vez no nos hemos puesto y que es importante comenzar. Ana Julia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, vengo ante ti, Señor, a entregarte mi vida una vez más. A que mandes tu Santo Espíritu sobre nosotras, sobre los que están viendo este programa, para que seamos prudentes, para que sepamos poner límites, para no sufrir consecuencias como las que hemos sufrido los que estamos aquí presentes. El único
momento a donde no hay límite es amarte, mi Dios. Es bendecirte, es exaltarte por todo lo que nos das. Hoy, Señor, te pido que me ayudes a poner límites en mi hogar, con mi familia, pero especialmente en mi interior, en mi mente, para no hacerme más daño, Señor, para no hacer daño a los demás. Y a ti, mi Dios, solo te puedo decir que gracias, porque para hablar contigo, para estar cerca de ti no hay límites, no hay reglas, más que amarte y seguirte, Señor. Gracias por estar presente en mi vida y en la de mis hermanas y en todos los que nos están viendo. Y anímanos, Señor, a todos, a que poner límites puede costar al inicio, pero tendremos una vida mejor y una vida en abundancia. Gracias, mi buen Jesús, por siempre escuchar nuestro clamor. Amén y amén. Bueno, el tiempo se nos fue con este tema tan extenso, hermoso, ¿verdad? Pero es importante que nos haya ayudado. Gracias Sandra, Connie, Ana Julia, Irma. Muchas gracias a ustedes que nos están viendo y les quiero recomendar este libro. Este libro se llama Límites. ¿Está su vida sin control? ¿Sientes que la gente te utiliza? ¿Te es difícil decir que no? Yo les recomiendo el libro Límites en Librerías La Ceiba. Y les quiero recordar siempre su programa Para Dónde Vamos, martes a las 9 de la noche y en reprise sábado a las 6 de la tarde, domingo a las 4 de la tarde en Agape TV, Canal 8. Pero también, si ustedes quieren ver todos los programas que se han ido grabando y que han ido pasando anteriormente, métanse en la página de YouTube, en Agape TV, y entonces ahí van a encontrar en videos todos los programas que hemos estado grabando. Acuérdense que vamos por la 6ª temporada. Que Dios los bendiga. Sean felices, haciendo felices a los demás.